Díganme si está viendo la pantalla. Sí, está Sí, bien. se ve, sí. De una. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de lo que es espacios vectoriales y los axiomas que se deben cumplir para que un espacio sea en sí espacio vectorial. Bueno, la definición, vamos a tener un cuerpo K y un B, un conjunto no vacío de objetos sobre lo que están definidas dos operaciones, que son la suma o adición y la multiplicación por un escalar. La suma o adición es una operación interna que se va a dar en dos elementos que pertenezcan en B a B, y la multiplicación se va a dar por un elemento que pertenezca a B y un elemento que pertenezca a K. Bueno, los axiomas para la suma son la asociatividad, que sea lo mismo sumar que una suma, es decir, que U más B más W sea igual que U más B más W. Conmutatividad, que U más B sea lo mismo que B más U. Existencia del nulo, es decir, tiene que existir un vector perteneciente a B, o un elemento, no vector, un elemento perteneciente a B, tal que se cumpla que B, que un elemento cualquiera de B más ese elemento nulo sea igual al elemento B. Existencia del opuesto, que tiene que existir un menos U que pertenezca al conjunto B, tal que U más ese elemento menos U sea igual al vector nulo. Esto, acá, este vector, este elemento nulo, no tiene por qué ser igual a este. Este elemento tiene que ser el 0, 0, o sea, es decir, el vector nulo. Y este elemento nulo puede ser o no puede ser un, es decir, puede contener todos ceros o no. Puede ser un elemento que no necesariamente tiene que contener todos ceros. Este sí. Que ahí en la anotación quizá lo tendría que haber puesto distinto. Pero bueno, después les voy a pasar esto a los grupos y le voy a cambiar esto, para así se entiende un poco mejor. Después vamos a tener 4 axiomas más para la multiplicación, donde va a ser el primero, distribuidad sobre la suma de vectores, que K por una suma de vectores sea lo mismo que K por U más K por B. Distributividad sobre suma de escalares, donde vamos a tener una suma de escalares por un vector, y esta va a ser igual a cada escalar multiplicado por el vector aparte, y sumados. Homogeneidad de la multiplicación por un escalar, donde vamos a tener dos escalares multiplicándose por un vector, y este tiene que ser igual a un escalar por el vector multiplicado por el otro. Y la existencia de identidad multiplicativa, en donde en sí 1 por el vector tiene que ser igual a el vector. Vamos a pasar a un ejercicio de una, desde acá, para comprobar que un espacio vectorial, para comprobar si un espacio vectorial puede o no puede ser espacio vectorial. No se preocupen con el tema de ir copiándolo, porque yo después les voy a pasar todo esto. Así que mejor presten atención y después yo les paso esto y lo pueden ver bien. Nosotros vamos a tener un espacio vectorial o un conjunto, es decir, que va a estar definido por estas operaciones. De esta forma va a estar definida la suma, o sea que un elemento, o sea, x1, x2 más y1 y 2 va a ser igual a primer componente, x1 más y1 más 1, es decir, cada vez que nosotros sumemos, vamos a sumar más 1 en cada... disculpen que acá están escribiendo. Sí, sí, está bien. El elemento opuesto, claro. Es decir, la suma va a estar definida de esta forma. Para cada elemento, cuando se haga la suma,
por cada suma que hagamos de vector, se va a sumar un más 1 en cada, no sale el nombre, en cada elemento sería esa suma. Y después vamos a tener definida la multiplicación por escalar, en donde un escalar por un vector va a ser igual a esto que hay acá. El escalar más el escalar por la componente menos 1. Y el segundo igual. Entonces vamos a tener acá tres vectores arbitrarios pertenecientes, los tres, a B, y nosotros desde acá vamos a probar todas los axiomas, serían. Entonces, vamos a probar el primer axioma, que es para la suma. Tenemos que probar la asociatividad de esto. Entonces vamos a tener tres vectores, B1, B2, B3, y esto, por asociatividad, tiene que ser igual a B1 más B2 más B3. Entonces nosotros vamos a ir resolviendo esto. Tenemos el vector B1 más el vector B2, y lo vamos a ir haciendo así, por paréntesis. Sumando esto, por cómo está definida la suma, de esta manera, vamos a tener x1 más y1, componente a componente, más el 1, por cómo está definida la suma. El segundo componente de la suma va a estar de la misma manera, x2 más y2, más 1, por cómo está definida. Después a esto se le vamos a sumar el vector b3, por último, y vamos a ir al otro lado de la igualdad. Nosotros tenemos x1, x2, que lo vamos a seguir dejando ahí solo, y le vamos a sumar la suma de b2 más b3, que es esto que está acá. Resolvemos el paréntesis, y vamos a tener i1 más z1, más 1, por cómo está definida la suma, y 2 más z2, más 1, por cómo está definida la suma igual, y nos va a quedar esta igualdad de acá. Nosotros ahora lo que tenemos que conseguir es que esto nos termine dando igual que esto, para que se cumpla esta propiedad. Entonces vamos a tener el primer componente, vamos a sumar estos dos, vamos a tener dos elementos nuevamente. Entonces vamos a tener el primer componente del primer elemento va a ser este, x1 más y1 más 1, que es esto, y le vamos a sumar el primer componente del segundo vector, z1, y por cómo está definida la suma, le vamos a sumar el 1 acá. ¿Se entiende? ¿Por qué se le agrega z? Z. No, yo no es que le esté agregando z, sino que yo estoy tomando tres vectores. B1, que es este, B2, que lo pongo acá, y tengo B3, que está acá. B1 está definido por las X, B2 está definido por las Y, y B3 está definido por las Z. En sí son componentes del vector B3. ¿Se entiende? Buenísimo. Entonces yo lo que procedo es a trabajar con esas componentes. Trabajo con las componentes de Z, con las componentes Y y con las componentes X, que todas son componentes de B3, B2 y B1. Bueno, estamos acá. Sumamos el primer componente del primer elemento, que era el resultante de esta suma, que va a ser x1 más y1 más 1, que va a ser esta parte de acá, hasta acá. Le vamos a sumar el primer componente del segundo elemento, que va a ser z1, y le vamos a sumar el 1 por cómo está definida la suma. Pues siempre nos dice que cuando sumemos un elemento a otro, le vamos a tener que sumar 1. De igual manera abajo, vamos a tener x2 más y2 más 1, vamos a tener esta parte hasta acá, más el z2, que es el segundo elemento, el segundo componente del segundo elemento, que es el z2, más 1 por cómo está definida la suma. De igual manera, vamos al otro lado, vamos a tener x1 hasta acá, y le vamos a sumar el primer elemento, el primer componente del segundo elemento, que va a ser y1 más z1 más 1, que va hasta acá, y le vamos a sumar 1 por cómo esté definida la suma. De igual manera abajo vamos a tener x2 más el segundo componente del segundo elemento, y 2 más z2 más 1, que era esto hasta acá, y le vamos a sumar 1
por cómo está definida la suma. Acomodando esto, nada más, vamos a tener x1, y1, z1, y1 más 1, que nos va a quedar el 2. De igual manera abajo, x2, y2, z2, y2. Y de este lado vamos a tener x1, y1, z1, y este 1 más este 1 nos va a quedar el 2, y abajo de igual manera. Y nos va a quedar entonces la igualdad, se nos va a cumplir. Por lo tanto, la propiedad de la asociatividad se cumple. Ahora tenemos que ver la siguiente propiedad. Se tiene que cumplir la conmutatividad ahora, tal que B1 más B2 sea igual que B2 más B1. Entonces vamos a tener B1, que era el vector x1, x2, más B2, que es y1, y2, va a tener que ser igual al contrario, ordenado de diferente manera, y1, y2, más x1, x2. Sumando de un lado, de este lado, vamos a tener x1 más y1 más 1, x2 más y2 más 1, y esto tiene que ser igual a, sumando de este lado, y1 más x1 más 1, y2 más x2 más 1, y ordenando esto, nos queda esto de acá, que es x1 más y1 más 1, y x2 más y2 más 1. Que esto termina siendo igual a la primera igualdad que teníamos. Por lo tanto, se cumple. Vayan frenándome si no se entiende algo o si tienen alguna duda. A3, o sea, ya se cumplió la segunda propiedad, el segundo axioma, que es la conmutatividad. Ahora tenemos que probar el tercer axioma, que es la existencia de un elemento nulo, es decir, que se cumpla esto, que tiene que existir un elemento B0, así es como yo lo tendría que haber denotado en la primera. Vieron que yo le puse como vector nulo, yo lo tendría que haber denotado así o de otra forma, para que se entienda que no son el mismo. La existencia del nulo va a existir un elemento perteneciente a B, tal que un elemento de B más este elemento, B0, sea igual a B. Y yo acá voy a hacerlo de esta manera. Voy a tomar un B que va a ser igual a X, Y. Este va a ser mi elemento. Y mi B0, yo lo voy a tomar, B sub 0, lo voy a tomar como X0 y 0. Al sumar esto, yo voy a tener la primer componente de cada elemento, se va a sumar y me va a quedar X más X0 más 1. El segundo componente de los dos elementos lo sumo y me va a quedar Y más Y0 más 1. Yo lo que tengo que, para que esto se cumpla, yo lo que tengo que lograr es que esto sea 0, porque justamente esta parte, el XY, es mi B, y yo tengo que obtener un B de este lado. Entonces, yo pongo esta condición, que esto sea 0. Si esto es 0, se cumple, y propongo esta igualdad. X0 más 1 igual a 0, y 0 más 1 igual a 0. Entonces despejo de aquí el X0 y 0, y obtengo este valor, que X0 tiene que valer menos 1, y 0 tiene que valer menos 1. Entonces, acá lo aclaro, tomo menos 1 y menos 1 menos 1 como vector nulo y compruebo. Acá también estaría mal, porque no sería vector la palabra. Tomo como elemento nulo y compruebo. XY más este elemento nuevo, menos 1, y esto es B0, acá lo estoy aclarando, esto es igual a X menos 1, más 1 por cómo está definida la suma, y Y menos 1 más 1 por cómo está definida la suma. Estos 1 se cancelan y me queda la B. Por lo tanto, se cumple. Va a existir un elemento B, que va a ser, esto es muy importante, es que este elemento tiene que ser único. Es decir, hay un solo elemento tal que se cumpla esta propiedad. Este elemento, por ejemplo, acá no podría tener no podría variar. O sea, este elemento es menos 1, sí o sí. Entonces, yo obtuve un B0, veo que existe, tal que para cualquier B
¿Se entiende? Esto es un B general. Este X y este Y puede ser cualquier número, siempre que pertenezca a B. Entonces, obtengo esto y este es mi elemento nulo. Y se cumple la propiedad porque obtengo el B. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Cualquier cosa? Sí, sí, todo bien. De una. Entonces, ahora vamos a seguir a la siguiente propiedad. ¿Esperen, está bien esto? Sí. Tiene que, de la existencia del opuesto, tiene que existir un B' perteneciente al conjunto B, tal que B más SB' sea igual, y ahora sí, este es el vector nulo, por así decirlo, donde todos sus componentes son cero. Este vector sí tiene que ser sí o sí tener todos sus componentes cero. Entonces voy a proponer esto, B más B' tiene que ser igual a esto, y le doy valores. XY más X' y prima tiene que ser igual a 0, 0. Entonces, hago la suma y me queda X más X' más 1 por la definición de la suma, y acá era Y más Y'. Bueno, Y más Y' más 1 tiene que ser 0 por la definición de la suma. Entonces, debo averiguar cuánto debe valer B' para que se cumpla, si es posible, obviamente, si este existe. Entonces voy a tener X más X' más 1, entonces, es igual a 0, y Y más Y' más 1 igual a 0. Entonces despejo X' e Y', y obtengo X' es igual a menos X menos 1, Y' es igual a menos Y menos 1. Tomo estos valores como las componentes del B', que van a ser menos X menos 1, menos Y menos 1, y compruebo, ahora sí, sumo el B más el B', que va a ser XY, el B, y menos X menos 1, menos Y menos 1, el B', y cuando hago la suma me va a quedar X, la primera componente de este, que va a ser X, más la primera componente de este, va a ser menos X menos 1, más 1, por cómo está definida la suma, y abajo igual. Esto me va a dar el elemento 0, 0, que va a ser X menos X, 0, menos 1 más 1, 0. Y se cumple esta propiedad. O sea, yo pude verificar esto. Ahora pasamos al siguiente. Ya comprobamos todos los axiomas para la suma. Y ahora tenemos que comprobar los axiomas para la multiplicación. La distributividad sobre la suma de vectores, vamos a primer axioma, que va a ser K por B1 más B2, tiene que ser igual a K por B1 más K por B2. Planteo esto y le pongo B1 acá, B2 acá, desarrollo este lado de la igualdad. Yo acá no lo aclaré, pero esto que yo lo proponga así no quiere decir que sea igual a esto. Yo acá tengo que hacer una línea que creo que en lo siguiente le hice y me olvidé, en donde yo tengo que llegar a que esto sea igual a esto, pero no sí o sí va a ser igual. Así que es como que tengo que resolver primero un lado, obtener el resultado, resolver el otro lado y ver si se obtiene el mismo resultado. Esa sería la idea. Pero acá yo también tendría que como poner una línea, como ver que lo estoy haciendo a la par, por así decirlo. Después, antes de mandárselo, les voy a corregir todas esas cosas. Entonces, hacemos la suma primero de los vectores B1 y B2, que va a ser X1 más Y1 más 1, X2 más Y2 más 1. Vamos a tener todo esto por K, y el otro lado, al revés. Hacemos la multiplicación por cada vector, que va a ser K por X1, K por X1 y K por X2, que va, como la multiplicación está definida de esta forma, ¿se acuerdan? Que era el K más el K por X1 menos 1, y de este lado, y abajo igual, K más K por X2 menos 1. Todo esto sumado al otro lado de la multiplicación.
que esto es K más KI1 menos 1 y K más KI2 menos 1. Resuelvo este lado, es decir, multiplico esto, resuelvo esta multiplicación del escalar por el vector, y me va a quedar K por la propiedad más K, ¿se acuerdan que era por la primer componente? Y yo ahora como primer componente de este vector suma, de este vector de acá, de este elemento, la primer componente es x1 más y1 más 1, todo eso. Entonces, a todo eso lo multiplico por K. Menos 1. Abajo exactamente igual. K más K por todo el segundo elemento, que es x2 más y2 más 1, menos 1. Y de este lado resuelvo la suma, que es el elemento, es decir, sumo el primer elemento, que es esto que está entre paréntesis, K más K por x1 menos 1, más el segundo elemento, K más K por I1 menos 1, y todo esto le sumo más 1, porque es como está definida la suma de vectores. El segundo elemento exactamente igual, K más KX2 menos 1, que es el primer elemento, el segundo componente del primer elemento, perdón, más el segundo componente del segundo elemento, que es K más KI2 menos 1, todo esto le sumo 1, por cómo está definida la suma también. Acá lo que hago es, esto lo dejo como está, acá, solamente lo vuelvo a poner como igualdad, y acá lo que hago es sacar un factor común. Saco factor común K, de esta no, de esta la dejo normal, y saco factor común K acá. Entonces me queda X1, factor común de este, K, me queda 1, factor común de este K, me queda I1, todo este factor común. Y como esto es una suma, puedo, aunque esto, por ejemplo, cancelarlo con esto. Entonces me queda 0K y me termina quedando solamente un menos 1, que es este de aquí. La segunda parte hago exactamente lo mismo. Hago el K este lo dejo, saco factor común K, K de X2, saco factor común de este K, que me queda 1, factor común de este, que me queda I2, a estos dos los cancelo, y me queda este menos 1 acá. Entonces obtengo exactamente lo mismo de los dos lados. Y puedo ver que se cumple, que es lo mismo sumar entre los vectores y multiplicarlo, que multiplicarlo antes por cada vector y sumarlo. O sea, se me cumple la distributividad sobre la suma de vectores. Segunda propiedad de la multiplicación, voy a tener distributividad sobre la suma de escalares. Es decir, K más K' por B1 tiene que ser igual a K por B1 más K' por B1. Entonces acá voy a resolver esto. Me faltó un paso que sería poner el X1, X2. Se entiende que acá B1 es X1, X2. Yo por propiedad tenía K más K' por el vector. Esto me va dando de esta manera. El escalar, que es la suma, más el escalar por el primer componente, menos 1, y en el segundo término igual, en el segundo elemento igual, voy a tener, en la segunda componente, perdón, K más K', que va a ser el escalar, más K más K' por el segundo componente del elemento, menos 1. Y del otro lado voy a tener K por B1, que va a ser K más K por X1 menos 1, y del segundo componente va a ser K más K por X2 menos 1. Voy a multiplicar este K', que va a quedar de la misma manera desarrollada, nada más que va a ser otro escalar K'. Y voy a sumarlos ahora. Va a ser el primer componente, aquí, el primer componente del segundo elemento, acá, y más 1 por cómo está definida la suma. Exactamente igual, va a ser abajo, el segundo componente del primer elemento, más el segundo componente del segundo elemento, más 1 por cómo está definida la suma también.
todo esto, al desarrollarlo, acá, puedo sacar factor común x1, saco factor común acá, x1, y me queda k más k', que es este k, más este k'. Después, sumando nada más, me queda k más k', que está acá, y este 1 se cancela con este menos 1, y me queda este menos 1 acá. En el segundo componente, exactamente igual. El mismo procedimiento y obtengo esto. Entonces veo que la igualdad se cumple. Se cumple la distributividad sobre la suma de escalares. Esto es igual a esto, que era lo primero que había hecho. ¿Ve? Acá yo sí le clavé la raja, por así decirlo. Ahora tenemos que probar el tercer axioma para la multiplicación por escalar, que es homogeneidad. Es lo mismo multiplicar a todo por un escalar que el escalar ese multiplicarlo por el escalar por el vector. Entonces vamos a hacer este lado de la igualdad, vamos a tener k por k' por b1, que haciendo la propiedad, acuérdense que estamos tomando como k' por k, como todo el escalar. Entonces vamos a tener el escalar, por cómo estaba definida la multiplicación, k' por k, más k' por k por x1, que es el primer elemento, el primer componente, menos 1. En el segundo componente nos va a quedar k' por k, más k' por k por el segundo componente de b1, menos 1, por cómo estaba definido. Y esto vamos a proceder a hacer el segundo lado de la igualdad, que es el k' por k por b1. Entonces hacemos k por el vector 1 y nos queda k más k por x1 menos 1, y el segundo componente nos queda k más k por x2 menos 1. A todo esto lo multiplicamos por este escalar y nos queda el escalar k más el escalar por todo el primer componente, que era esto. Sí, que era eso. Y yo no se lo agregué acá, pero acá lleva un menos 1. No sé por qué. Esto teóricamente, nosotros por la propiedad, se tiene que cumplir que por cómo está definida la multiplicación, acá tiene que haber un menos 1. En los dos lados, acá menos 1, o sea, nos queda el escalar más el escalar por la primer componente, que la primer componente era todo esto, y acá también lleva un menos 1. Sí, entonces lo que hacía yo era desarrollar esta multiplicación de escalares, que va a ser k por k, k' por k, acá, k' por k por x1, acá, y k' por menos 1, que es este, menos k'. Y acá también tiene que llevar un menos 1, que era el que faltaba de acá, el que les acabo de decir. Entonces, con ese menos 1, nosotros obtenemos esta igualdad. O sea, la igualdad se cumple, esto se cumple. Yo fui el que no le agregó acá los menos 1 que tienen que ir. Porque después nosotros acá terminamos teniendo k' por k, o sea, este k' se resta con este, sería este igual. Y acá nos queda un menos 1 y un menos 1. Entonces nos queda k' por k, que está acá, k' por k por x1, que está acá, y el menos 1 que falta acá, que es este, y exactamente igual abajo. Entonces probamos que la tercera propiedad de la multiplicación se cumple para este espacio. Y ahora tenemos que comprobar la última, que sería esta, la existencia de la identidad multiplicativa, y vamos a tener acá, se puedo creer, acá también llevaba un B1, que yo lo borré con borratinta, y no se lo agregué. Entonces 1 por B1 tiene que ser igual a B1. Y tenemos, propongo los dos lados y resuelvo. Tengo 1, el escalar, más el escalar por el primer componente, menos 1. El menos 1 este se cancelan, y estos de acá abajo igual, y me queda la igualdad.
x1, x2 es igual a x1, x2, que era este lado de la igualdad. Disculpen por la cantidad de errores. Entonces, nosotros cumplimos las 8 propiedades, o sea, los 8 axiomas están cumplidos, entonces podemos decir que B es espacio vectorial con estas operaciones definidas. ¿Se entendió? Sí, sí. Buenísimo. Ahora vamos a ver lo que es subespacio. Subespacio es un subconjunto no vacío de W, no vacío W de un espacio vectorial B, o sea, esto pertenece a B, y se dice que es subespacio vectorial de B si este subconjunto es en sí mismo espacio vectorial, bajo las operaciones de adición y multiplicación por escalar definidas en B. Entonces, y acá lo que hago una aclaración es que, bueno, hay un teorema que demuestra esto, que nosotros con cumplir estas propiedades ya estamos, ya podemos, si estas dos propiedades se cumplen, podemos decir que el subconjunto W es subespacio de B. Entonces, tenemos B, un espacio vectorial sobre el campo K, W es un subespacio perteneciente a B, si y solo si se cumplen estas dos propiedades. Vamos a pasar a ver dos ejercicios que traje de esto, que son cortitos, fáciles, que es esto. Vamos a tener un conjunto, un subconjunto A, que van a ser los X pertenecientes a R, en realidad esto tiene que ser X vector, y este también X vector, perteneciente a R4, con X1, X2, X3, X4, donde la primera componente tiene que ser igual a 2 veces la segunda componente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo tengo que probar las dos propiedades que dijimos antes. ¿Qué hago? Creo un vector, B1, con esta propiedad, o sea, voy a tener la primera componente igual a 2 veces la segunda, 2x2 va a ser la primera componente, la segunda componente va a ser x2, x3, x4, y exactamente igual con un B2. Voy a proponer que la primera componente sea igual a 2 veces la segunda. Con esto, ¿yo qué tengo que ver? Que la suma de estos vectores, que estos son vectores generales, puede ser cualquier vector que esté dentro de A, porque cumple sus propiedades. Entonces, estos dos vectores, la suma de estos dos vectores tiene que caer en A. O sea, me tiene que dar un subespacio, esta suma, un subconjunto, digo, que cumple con esta propiedad. Entonces, yo voy a sumar B1, que es 2x2, x2, x3, x4, más el B2, que es 2 y 2, y 2, y 3, y 4, y esto, resuelvo la suma, componente a componente, va a ser 2x2 más 2 y 2, x2 más y2, x3 más y3, y x4 más y4. ¿Yo qué es lo que tengo que ver? Que se cumpla solo esto. Entonces, a mí, o sea, yo lo único que tengo que ver es que la primera componente sea 2 veces la segunda componente. Lo que pasa en estas no importa, porque yo lo único que tengo que cumplir es esto. Acá puede haber cualquier cosa. Entonces, si sigo la igualdad, saco factor común en el primer componente, saco factor común 2 y me queda 2, factor común de x2 más y2, y x2 más y2 es la segunda componente. Y yo tengo 2 veces esa segunda componente. Entonces se está cumpliendo la propiedad. Por lo que puedo decir que se cumple la propiedad de esto. La suma de vectores que cumplen con esto siguen cumpliendo esto. O sea, esa suma va a seguir cumpliendo esto. Después, la segunda propiedad que tengo que cumplir es que un escalar K por B1, al multiplicarlo tiene que caer en A. O sea, cuando yo multiplique un escalar cualquiera por un vector que pertenezca a A, esa multiplicación tiene que caer en A. O sea, tiene que cumplir con esto también.
Entonces yo voy a poner el B1, que era el vector de acá, 2x2, x2, x3, x4 por k, va a ser, acá solamente lo que hago es distribuir, hago k 2x2, k por x2, k por x3, k por x4. Entonces a mí, ¿dónde no me importa qué es lo que tiene que pasar? Acá no me importan estas dos últimas componentes. Esta igualdad termina siendo, lo que hago acá es cambiar el lugar, sería, entonces me queda 2 por kx2. ¿Y qué tengo en el segundo componente? Kx2. Entonces se está cumpliendo que en la primera componente es 2 veces la segunda. Se cumple y puedo decir que se cumple. Entonces, este subconjunto es subespacio de R4. Te hago una pregunta. ¿Sí? Viste que ahí pusiste 2, kx2, kx2, ahí faltaría kx3, kx4, Sí. ¿no? Ah, ok, ok. Sí, Ok, tenés ok. razón. Sí. Sí, sí. Como que lo hice medio apurado y me quedaron cosas. Sí, no, 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 Gracias. no, no pasa Sí, nada. acá, claro, faltarían las K y K de estos lados. Bueno, y esto es decir que lo que se tiene que cumplir acá es que el vector, este vector nulo tiene que pertenecer al subconjunto para que este sea subespacio. O sea, yo al vector nulo evaluado en 0 me tiene que dar el vector. O sea, un vector B1 evaluado en 0 me tiene que dar el vector nulo. O sea, yo voy a tener el vector B1, que es este, o este de acá. Entonces me va a quedar 2 por 0, 0, 0, 0, y esto me va a terminar dando esto, y se cumple. Acá tengo otro ejercicio que es bueno, el espacio matricial de 2 por 2, voy a tener un subconjunto, un subconjunto, H, que van a ser las matrices A pertenecientes al espacio matricial de M2 por 2, tal que las A tienen que cumplir con esto. La primera y la cuarta componente, así yo le digo primero porque le digo 1, 2, 3, 4, ¿no? Primera y última componente de esta tienen que ser 0. Lo primero que hago es, hago h de 0, en realidad sería, sí, bueno, h de 0, que va a ser 0, 0, 0, 0. Tomo dos elementos que pertenezcan a esto, que pueden ser B1. Ustedes saben que pertenece a esto porque está cumpliendo esta propiedad, obviamente, ¿no? 0, x2, x3, 0, y b2, que va a ser 0 y 2 y 3, 0. Entonces, la suma de estos dos vectores, de estos elementos, tiene que caer en H. Tiene que seguir cumpliendo con esta propiedad. Eso quiere decir. ¿Qué hago? Hago B1 más B2, la resuelvo, me queda 0 más 0, 0, x2 más y2, que es el segundo elemento, que acá en sí no nos interesa que pase, porque esto no tiene que cumplir ninguna, nada. Lo que se tiene que cumplir acá es que x1 igual a 0 y x4 igual a 0. Estas dos pueden ser iguales a cualquier cosa. Entonces, sumo x3 más y3 y 0 más 0, que te queda dando 0. Entonces se cumple. Esto sigue cumpliendo con esta propiedad. Sigue teniendo la misma forma. Y la tercera propiedad, o la segunda mejor, el escalar k por b1 tiene que seguir cayendo en h, tiene que seguir cumpliendo eso. Entonces vamos a tener k por b1, que va a ser k por 0, 0, k por x2, que es esto, k por x3, y k por 0, 0. Entonces se cumple también. Y obtengo un elemento que cumple con esta propiedad. ¿Se entendió hasta allí? Sí, sí. Buenísimo. Ahora, lo que vamos a ver es intersección y suma de subespacios. Nosotros vamos a ver ahora esto, a leerlo como por encima, y ustedes después me van a dar ejercicios para ir haciendo ahora. Yo creo que quería dar ejercicios rápidos de esto, porque
Esto me parecía que era como más simple, como para que lo puedan ver y vean que no era en sí tanto, sino que lo único que tenés que hacer es cumplir las igualdades, por así decirlo. Y esto sí, capaz que lleve un poquito más de atención. Entonces, yo voy a repasar esto y vamos a ir viendo ejercicios del libro y los vamos a ir haciendo acá. Así que bueno. Intersección y suma de subespacios. Nosotros vamos a tener la unión, o sea, de dos subconjuntos, S1, S2, unión de dos subespacios, S1, S2, va a ser igual a los vectores, a los B pertenecientes al vectorial B, tal que B pertenezca a S1 o B pertenezca a S2. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, los números pares y los números impares. Por ejemplo, los números pares van a ser el subespacio C1. Los números impares van a ser el subespacio C2. O sea, voy a tener pares e impares. La unión puede ser, como se entiende esto, sería un B que pertenezca a C1, o sea, puede ser un número par, puede ser un 2, por ejemplo, y va a pertenecer a la unión, o puede ser un 3, un número impar, y va a pertenecer a la unión. La diferencia con intersección es que la intersección van a ser los B pertenecientes al vectorial, tal que se cumpla esto, que B pertenezca a S1 y además también pertenezca a S2. O sea, yo voy a tener, por ejemplo, la intersección entre los números impares y los números primos, por ejemplo. A ver, otro ejemplo. Los números, por ejemplo, los reales, intersección con los números impares. La intersección va a terminar siendo solamente los números impares. ¿Se entiende? Porque van a ser los únicos elementos que va a tener R. Es decir, mira, yo voy a tener R, intersección, impares. ¿A qué va a ser igual a esto? Yo voy a tener, por ejemplo, todos estos van a ser mis R's, todo esto va a ser R, por ejemplo, y mis impares van a ir siendo estos números. Solamente el 1, el 3, el 5. Entonces, ¿cuál va a ser mi intersección? Solamente estos números. Estos números van a ser solamente mi intersección, porque van a ser los números que pertenecen ahí, a los impares, y van a ser los números que pertenecen también a R, al mismo tiempo. Entonces, mi intersección acá va a ser impares. De hecho. Y la suma de dos subconjuntos va a ser sumar todos sus vectores. Es decir, van a ser los B pertenecientes a B, tal que se sumen todos sus vectores. O sea, van a ser los B1 pertenecientes a C1 y los B2 pertenecientes a C2. O sea, todos los elementos de S1 y S2 van a ser los pertenecientes a esto. Bueno, combinación lineal, vamos a tener B1, B2, BR perteneciente a B, K1, K2, K3, KR perteneciente a K, y vamos a decir que un vector B perteneciente al vectorial es combinación lineal de B1, B2, BR, que son vectores también pertenecientes al vectorial, según los escalares K1, K2, KR pertenecientes al campo K, si solo si se cumple que B, el vector, el elemento este que pertenecía al vectorial, se puede escribir como combinación lineal, que es esto, es decir, como combinación lineal de los vectores, de los elementos B1, B2, BR, cada uno multiplicado por su escalar, según escalares. O sea, este vector nosotros lo tenemos que poder conseguir como suma de estos, multiplicados por cada uno por su escalar correspondiente. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, sí.
Bueno, generador y subespacio generado. Nosotros vamos a tener un conjunto de vectores, de elementos B1, B2, BR, un conjunto. O sea, esto va a ser... Marcos, ahí sí. un chico hizo una pregunta en el chat. Sí, sí, buenísimo, buenísimo. Si le podés volver a explicar en combinación lineal. Segundo, sí. Mira, yo voy a tener vectores B1, B2, BR. O sea, esto significa una cantidad indefinida, por así decirlo. Pueden ser 3 o pueden ser 10. Voy a tener tanto R vectores pertenecientes a B. Todo esto perteneciente a B. Voy a tener la misma cantidad de escalares pertenecientes a un campo K. O sea, son simplemente escalares, pero tiene que ser la misma cantidad de vectores. ¿Se entiende? Porque los dos son R cantidad. Y voy a tener un elemento arbitrario, cualquiera, perteneciente a B, al mismo espacio en el que pertenecían los vectores, los elementos B1, B2, BR. Todo esto va a pertenecer al mismo espacio. Y se va a decir que este B es combinación lineal de estos escalares de estos vectores, perdón, de estos elementos. O sea, B es combinación lineal de estos elementos según estos escalares de acá, si y solo si se cumple que B va a ser igual a K1 por B1 más K2 por B2 más lo indefinido KR por BR. Es decir, yo a este vector, a este elemento, lo tengo que conseguir como suma de los demás, con cada uno multiplicado por su escalar correspondiente. Por eso dice, es combinación lineal de B1, B2, BR, según K1, K2, KR. Si se cumple esto. Buenísimo. Vamos a ir a generador subespacio generado. Entonces tenemos un conjunto S de elementos. Es un conjunto, no es subespacio ni no es nada. Es un conjunto de vectores. Por eso está escrito entre llaves. Entre llaves significa conjunto. Voy a tener R vectores, que van a ser igual a S. Se va a decir que es un generador de B, o sea, estos vectores van a generar B, si y solo si se cumple, que para todo B, para todo vector, o sea, para todo vector o elemento que pertenezca a B, o sea, todos los vectores que estén en B, se tiene que, este B se puede conseguir como combinación lineal de estos vectores según sus escalares. ¿Se entendió? ¿Puedes repetir, porfa? Yo no le casé. Sí, sí, sí. Tenemos un conjunto de vectores, S. S es un conjunto. Se dice que S es, o sea, va a generar B, si y solo si todos los vectores de B se pueden conseguir como combinación lineal de estos vectores. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Es decir, este B va a pertenecer a esto y todos los B que estén en B se tienen que poder conseguir con estos vectores, o sea, con los vectores del conjunto. Yo voy a decir que es generador solamente si esto me genera todos los vectores que pertenezcan a B. Tiene que generarme todos para yo poder decir que es generador. Bueno, la notación es así, B, o sea, como este es el generador de B, se puede decir que B es igual, porque justamente me va a generar todo B. Entonces vamos a tener entre estos llaves, no, llaves no sé bien el nombre. Así es la notación de conjunto generador. Bueno, lo que quiero que vean acá es lo que es un generador y lo que es un subespacio generado. Marcos, Generador, sí. ¿qué es ese símbolo que se le pone, esa boquita, digamos así? ¿Esto?
No, ahí donde dice suma de subespacios y generadores. Boquita. Para que Ese no simbolito, estoy... No, el símbolo ese que sale, donde dice U sub 1, ¿A esto? no, más a la derecha. los piquitos que están en W. ¿A esto? Eso, sí. Claro, esto es lo que estaba explicando acá, que cuando es generador, o sea, yo voy a tener esto como, primero va a ser un conjunto de vectores. Yo sí puedo probar que este conjunto de vectores me genera a todo B como combinación lineal, ¿no? Me genera a todo B, puedo decir que es generador. Y cuando un conjunto es generador, se lo denota de esta forma, con los piquitos. Ah, ¿Se bien, entiende? perfecto. Sí, Claro, gracias. claro. Entonces, yo lo que tengo acá es, lo que quiero que vean bien es que generador va a ser el conjunto de vectores. O sea, esto va a ser generador. ¿Y qué va a ser subespacio generado? Esto. Que lo que tiene, o sea, la diferencia es que es una diferencia conceptual sobre todo. Esto solamente es un conjunto de vectores, sin más. O sea, voy a tener, por ejemplo, no sé, lo que yo denoto acá es que voy a tener B1, B2, BR. R vectores voy a tener. Y lo que denoto acá es que puedo generar vectores. Acá genero, acá denoto un espacio vectorial. Acá se denota un espacio y acá se denotan R vectores. Acá yo estoy denotando infinitos vectores. Porque estoy denotando todos los B. ¿Se entiende eso? Sí. Buenísimo. Bueno, Entonces, Marco, la S sí. sería el subespacio generado y B1, B2, BR sería el generador. Claro, o sea, ese entre Bien, estos piquitos sería el subespacio generado, porque es B, sí, justamente. sí. Y estos vectores entre llaves, que las llaves solamente imitan elementos, serían el Los generador. generadores. Ah, bien. Claro, Gracias, sería el Marco. conjunto generador. Esto es un conjunto y esto es un espacio. Bien, ¿Se perfecto, entiende? gracias. Buenísimo. Em, Díganme si algo no cerró bien de acá, porque es importante, porque desde acá y de combinación lineal va a salir todo, literalmente todo. Bueno, yo sigo, cualquier cosa, frenme. Bueno, vamos a tener suma de subespacios y generadores, o sea, nosotros vamos a tener S1 es un conjunto generador de W1, tal que W1 sea el espacio, ¿no? Lo que acabo de explicar acá. W1 sería como el B, y S1 es S. Y conjunto, y esto de otra forma es el espacio. S2 es exactamente lo mismo. Es el conjunto generador de W2, tal que W2 se puede escribir como combinación lineal. Así se lee esto. Entonces, em, voy a tener W1 más W2, o sea, la suma de espacios. La suma de espacios va a ser igual a la unión de sus conjuntos. O sea, yo acá dentro de este generador tengo este conjunto. Y la suma de los dos espacios va a ser la unión de los dos conjuntos. Y la unión de dos conjuntos, ¿cómo se escribe? U1, UR, W1, WS. Porque esto no tiene por qué tener el mismo cantidad de vectores. Porque, por ejemplo, a W1 lo pueden generar, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de R3. Ahora voy a mostrar. Por ejemplo, yo tengo R3, R3, que esto va a ser
¿Cuál es un conjunto generado de R3? Va a ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esto es el generador. Le pregunto, ¿se entiende por qué esto genera todo R3? Esto me va a dar cualquier primer componente. Por ejemplo, yo voy a tener un vector perteneciente a R3, y lo que me decía es que yo tengo que poder escribir a B como combinación lineal de todo esto. Por ejemplo, yo tengo x1, x1, x2, x3. Van a ser los componentes de este B, ¿no? Tal que B sea igual a este. Entonces, ¿se entiende por qué esto puede generarme cualquier B perteneciente a R? Porque yo si quiero conseguir la primer componente, por ejemplo, si quiero conseguir que tengo un 3, le pongo un 3 acá, al escalar K. Si quiero conseguir un 3 acá, le pongo un 3 acá. Y si quiere conseguir un 3 acá, le pongo un 3 acá. Cualquier vector que pueda conseguir. ¿Se entiende eso? Díganme cualquier cosa si... Se entiende, se entiende. Buenísimo. Entonces, a lo que quería llegar era... Yo voy a tener un S1 y un S2. Por ejemplo, yo tengo S1 igual al conjunto de vectores este. 0, 1, 0. S1. Y voy a tener S2 igual al conjunto de estos vectores. Por Dios. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Estos son mis S1 y S2 que vimos acá. Entonces, ¿qué digo? Que el subespacio suma, x1 más x2, va a ser igual a la unión de estos. Y yo lo que les dije era que no necesariamente esto tiene que ser igual a esto. Por ejemplo, si uno de estos dos, yo acá tengo dos vectores. O sea, tengo B1, B2, y acá tengo W1, por así decirlo. Si uno esto, o sea, si sumo estos dos, sumo los dos espacios que me generan esto, o sea, el W1 y W2, yo lo que tenía era la intersección de estos dos vectores, de estos dos conjuntos de elementos. Perdón, la intersección no, la unión de estos dos conjuntos de elementos. Perdón. La suma de estos dos espacios vectoriales generados por este conjunto de vectores van a ser el generador en donde esté la unión de estos dos conjuntos, como se lee acá. Es decir, la suma de estos subespacios, en este caso sería R. ¿Qué estoy haciendo? Uniendo los vectores. Estoy poniendo este acá y este acá. ¿Se entiende? Sí, Marco, se entiende. Buenísimo. Estoy por ahí. No sé si me estoy explicando bien. Bueno, entonces vamos a esto. La unión de dos, la suma de dos conjuntos, de dos espacios, perdón, o subespacios, la suma de dos subespacios, va a ser igual al generador que tiene como conjunto la unión de los dos conjuntos que generaban a los dos espacios vectoriales. Bueno.
Vamos a ver ahora lo que es dependencia e independencia lineal, que esto va a ser más conceptual. Vamos a hacer un par de ejercicios de esto, un poco de esto, y después lo vamos a dejar acá. Yo dije que vamos a llegar hasta acá, pero vamos a ver esto. Dependencia e independencia lineal de vectores. Yo voy a decir que vectores B1, B2, BR son linealmente dependientes si, solo si, existen escalares, K1, K2, KR, la misma cantidad de escalares de R, no todos nulos, tal que el vector nulo se puede escribir como combinación lineal de estos vectores. Y yo voy a tener vectores linealmente independientes, B1, B2, BR, linealmente independientes, si, solo si, existen escalares, exactamente igual, la misma consigna acá arriba, pero la diferencia es que esta combinación lineal se puede conseguir solamente si a K1, K2, KR le doy el valor 0. La diferencia en la de arriba, linealmente dependiente, es que este valor 0 se tiene que poder conseguir sí o sí con un K1, K2, KR que sean distintos de 0, aunque sea uno que sea distinto de 0. ¿Se entiende esto? Les voy a dar un par de ejemplos. Buenísimo. Este lado. Les voy a dar un ejemplo de vectores linealmente dependientes e independientes. Voy a tratar de escribirlo, porque está saliendo medio mal. Voy a tener vectores como, por ejemplo, B1 igual a 0,01. Voy a tener un vector B2 igual a 0,1,0. Perdón. Esto era así. Y voy a tener un vector B3 que va a ser igual a 0,1,1. Tengo estos tres vectores. ¿Qué tengo que ver yo? Tengo que ver si estos son linealmente dependientes o linealmente independientes. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que proponer una suma. Yo lo que tengo que hacer es que B1 más. O sea, yo voy a tener K1 por B1 más K2 por B2 más K3 por B3. ¿Esto qué me tiene que dar? El vector nulo. Lo anoto así, pero esto me tiene que dar el vector nulo. Entonces, ¿cómo planteo esto? Yo tengo que conseguir las K que me cumplan con eso. Si distribuyo acá, esto me va a quedar. Marcos, ¿eso sería por definición o qué? Claro, por esto acá. Por esto que leímos acá. Yo lo que tengo que hacer es ver cuáles son mis K. Lo que cambia en linealmente dependiente y en linealmente independiente es que las K en este caso no todas van a ser nulas. Es decir, que yo puedo hacer la combinación lineal de estos vectores y obtener el vector nulo con K que sean distintas de 0. Porque yo, por ejemplo, si, mirad, yo tengo el vector, por ejemplo, mi espacio generado acá va a ser 1,00.
¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, pará, tendría que tener otro vector, ciertamente. Tengo este y tengo el otro que es 3, ponele, 3, 0, 0. Yo que tengo que ver acá es que puedo conseguir el vector nulo, o sea, acuérdense que esto es un generador, o vectores, un conjunto de vectores, esto por ejemplo, ¿no? Yo tengo que ver si puedo conseguir el vector nulo, con esto, haciendo la combinación lineal a estos vectores, y puedo obtener el vector nulo. Con CAS, viste que vos cuando propones combinación lineal, lo multiplicas por una K a cada vector, K distintas. Entonces vos tenés que ver, si yo acá por ejemplo le pusiera un 0 a esta K, obtengo el vector nulo. Es simple. Esa es la solución trivial, se le llama. Cuando todas tus K las pones 0 para obtener el vector nulo, se llama la solución trivial. Pero yo lo que tengo que ver es si puedo conseguir K que sean distintas de 0, o sea, que yo pueda darle, por ejemplo, 1 y 3 acá, y que se elimine, y puedo obtener el vector 0. No sé si me explico bien. Bien, Quizás con bien, esta... sí. Mira, yo tengo que hacer combinación lineal de esto. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar la K1, sería K1 por el vector 1, que es 0,0,1, más el K2 por 0,1,0, más el K3 por el 0,1,1. Así lo habíamos denotado. Y esto tiene que ser igual al vector nulo, ¿no? Estos eran los vectores. Y esta es la combinación lineal que yo tengo que hacer. Entonces, si yo ahora agarro y resuelvo este sistema, porque esto es un sistema, ¿no? ¿Se entiende? O sea, me va a quedar K por 0, más K por 0, más K3 por 0. Después va a ser K1 por 0, más K2 por 1, más K3 por 1. Esto me queda en forma de un sistema, me va a quedar de esta forma. Me va a quedar acá. Me va a quedar 0, 0, 0, 0, K2, K3, y me va a quedar K1, K1, 0 y K3. ¿No? Y yo teóricamente, este sistema o esta matriz, por así decirlo, para resolverlo, me tiene que dar al vector nulo, o sea, me tiene que quedar igual a 0, 0, 0. ¿Qué hago yo ahora? Resuelvo este sistema. Que este en sí es fácil, puedes, por ejemplo, K2 despejar, porque ya sabes que K2 más K3 tiene que ser igual a 0. Pero bueno, por ejemplo, si yo resolviera esto, que en realidad ya está, como que ya está resuelto. Vos tenés una fila acá, anulada, ¿ves? Es decir, que acá ya estás diciendo que podés conseguir al vector nulo como combinación lineal de los demás, con K diferente de 0. Porque, por ejemplo, acá vos estás diciendo que este vector se puede conseguir como combinación lineal de estos dos. ¿Se entiende esto? Porque ustedes fíjense, yo puedo darle el valor 1 y darle el valor 1 a las 2K, y cuando lo sumen me va a quedar 0 más 0, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, y 1 más 0, 1. Entonces yo obtengo este vector.
Yo acá puedo decir que estos vectores no son linealmente independientes. Puedo decir que son linealmente dependientes acá. ¿Se entiende? Me parece que... A ver. Sí, se entiende, Marcos. Ahí los chicos están diciendo que sí, en el chat. Ah, buenísimo, no. Ah, a ver, Y pusieron una igual chica algunos dijo que ejemplos. no, sí, que no le Ah, cierra mucho. mira, aguántame un segundo. Ahora sí. Yo lo que tengo que hacer acá es resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Yo resuelvo esto. Entonces voy a tener, para resolverlo, ¿cómo hago? Tengo que obtener la identidad, por así decirlo, tratar de llevar la identidad. O sea, esta fila la pongo acá arriba, entonces me va a quedar 1, 0, 0. Esta fila me queda bien porque tengo este elemento conductor, que va a ser 0, 1, 1. Ah, y acá era 1, perdón. Perdón. Acá yo tengo 1. Acá tengo 1 y acá tengo todo 0. ¿Y por Yo qué que, tenés que tratar de llegar a la matriz identidad? o sea, es decir, vos cuando decís que tratás de llegar a la identidad, es que es sinónimo de decir trato de resolver el sistema de ecuaciones. Porque vos acá tenés K1, K2 y K3, ¿no? Entonces yo voy a Claro, tener claro. una K1, ¿se entiende? Bueno, mira, yo voy a tener el K1, si nos ponemos a reemplazar acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar esto acá. Vamos a tener, lo voy a hacer con escrito, así me entra bien. Entonces va a ser, K1 tiene que ser igual al K3, o sea, yo puedo darle el valor 1 a esto, ¿no? Por 0,0,1 más el valor K2, que va a ser esto, acá. No sé si me explico. Voy a tener el valor 1 por 0,0, no, 0,10, y voy a tener más, y acá, el tema de esto es que yo obtuve un K, que esto era teóricamente igual a 0, esto era igual a 0. Entonces yo cuando hago esta suma voy a tener K1 más K3 igual a 0. Despejo y me queda un K3 negativo. No sé si me explico. A mí me queda un K3 negativo. O sea, acá me va a quedar... todo esto son ecuaciones. Es decir, esta es una ecuación, esta es otra y esta es otra. Yo voy a tener K1 más 0K2 más un K3, o sea, más K3, igual a 0. Entonces, lo que hago es despejar esto. Y obtengo menos 1. Igualmente acá, la igualdad tiene que quedar igual. K2, acá me tiene que quedar un menos 1. Es decir, el elemento 1 va a ser el negativo del que yo le dé a K3. El elemento K2 va a ser el negativo que yo le dé a K3. Entonces, miren, acá, como esos van a ser negativos, yo lo puedo plantear así. Entonces voy a tener por 0,11.
¿A qué es igual esto? Vamos a desarrollarlo. 1 por 0, más 1 por 0, más 1 por 0, va a ser igual a 0. 1 por 0 más 1 por 1, que es 1, menos 1 por 1, 0. Y acá yo obtengo 1 por 1, que es 1, más 1 por 0, 1, menos 1 por 1, es 0. Entonces, ¿yo qué hice? Pude obtener el vector nulo con k, o sea, estos k, distintos de 0. O sea, este k vale 1, este k vale 1, y este k vale menos 1. Y también podría conseguirlo si le doy a este menos 1 y 1. ¿Me explico? Es decir, yo pude conseguir, vamos a volver a lo que es la teoría. Yo pude conseguir el vector nulo como combinación lineal de B con K, o sea, con escalares, distintos de 0. ¿Se entiende eso? Sí, sí, Marcos, se entiende. Buenísimo, buenísimo. Mirá, vamos a darle un ejemplo ahora en donde sean linealmente independientes, que sería un ejemplo normal. Esto se borra así. Mirá. Vamos a tener, los vectores van a ser, los elementos van a ser distintos. Vamos a tener esto que sea 0, 0, 1. Yo tengo estos tres. Entonces yo lo tengo que poder escribir como combinación lineal. K1 por 0,01 más K2 por 0,10 más K3 por 1, 0, 0. Esto me tiene que dar el vector nulo. Si resuelvo este sistema de ecuaciones otra vez, vamos a tener K1 0, K2 0 y 1. O sea, 0, 0, 1. En este, al contrario, 0, 1, 0. Y en este, 1, 0, 0. Así estaría, ¿no? Todo esto igual a 0, 0, 0. Entonces, acá acuérdense que esto era K1, K2 y K3. Y este es cada componente del vector nulo. Entonces, ¿yo qué tengo? K3 igual a 0. K2, acá, igual a 0. K1 igual a 0. Yo no puedo poner un valor de K acá, en cualquiera de estos lugares, tal que me dé 0. Que esto se me cumpla que sea el vector nulo. Imposible va a ser para mí darle un valor 0 a esta componente de acá, por ejemplo, al 1, en el vector nulo, sin que yo haga que K valga 0. Acá mismo me lo está diciendo la igualdad. Esto, bueno, acuérdense que estos son funciones. Entonces yo tengo K3 igual a 0. Acá mismo me lo está diciendo. K2 igual a 0 y K1 igual a 0. Entonces, ¿qué se cumple? Esto de acá. K1 igual a K2 igual a KR, todas iguales a 0. Entonces, ¿cómo son los vectores? Linealmente independientes. ¿Se entendió? Sí, perfecto, Marcos. Buenísimo. Ahora, no sé si quieren hacer algún ejercicio en particular. Yo hay algunos que mismo están en el libro de álgebra que me parece que no son necesarios hacer. Como que no van a lo que el curso de álgebra para ingenieros sería. Es más, los mismos profesores capaz que no te los hagan hacer. Pero bueno, dígame ¿Por qué? ¿Como cuál? por ejemplo,
A ver, yo tengo, acá creo que tenía el libro, ¿o no lo tenía? Espérenme un segundo que tengo el libro acá en el celular. Busco ese ejercicio y les digo, por ejemplo, un ejercicio. Dale. Denme un segundo, por favor. Acá está. Tienen todos el libro, ¿no? El PDF. Ejercicios. A ver. Por ejemplo, ejercicio. em, se ve, espera que había visto. Por ejemplo, los cuatro, el ejercicio 4 del ejercicio 4, justamente, que empieza con un B igual a R de X. Esos son ejercicios muy, muy conceptuales. Yo la materia esta la hice con Santucho, con el profesor Santucho, y él mismo te iba marcando, cuando nosotros hacíamos decía, este hacelo, este no lo hagas, porque justamente dice que como que son muy conceptuales, son como que se van afuera de lo que busca la materia en sí. Dale, bien. Es Perfecto. Gracias. lo del 5, el ejercicio 5 del ejercicio 4, o sea, la parte del punto 5, tampoco. Donde ustedes vean que es muy conceptual, donde le ponen un polinomios de grado, por ejemplo, así como que lo tienen que adivinar usted, por así decirlo, no adivinar, sino como que pensarlo, no, yo creo que no. Pero bueno, hay otros. Y con el tema de caracterizar y, bueno, ese es el tema siguiente. A ver, vamos a hacer un ejercicio de, ¿ustedes me quieren dar alguno o hago uno y no sé? Ahí hay una persona que pregunta por el ejercicio 9. Ejercicio 9, a ver. Pero para ejercicio 9. Está bueno. Definir los subespacios por medio del sistema de ecuaciones lineales. Bueno, sí. Lo voy a copiar acá, arriba, a los dos subespacios. Así quedan. Va a ser U. No sé cómo sacar esto encima. Va a ser U. A ver. Igual a. Igual a. 1, 2, 3, 6, 4, menos 1, 3, 6. Marcos, no estás presentando pantalla. Ah, ¿no? No, no. Disculpen. Una pestaña de No hay drama, Chrome. no hay drama. Compartir. Espera. Tener presentación. Toda tu pantalla. Ahora sí. U, W. Deme un segundo, por favor. No sé si. Sí. 1,
Ahora sí, esos serían los dos espacios. Díganme si lo están viendo, porque capaz que yo los muestro. Esos serían los dos subespacios. Entonces tenemos A, definir como sistema de ecuaciones lineales homogéneas. B, dar conjunto de generadores y sistema de ecuaciones lineales homogéneas que definan U más W. Y C, dar conjunto igual, o sea, lo de arriba, dar conjunto general y sistema lineal homogéneo que definan U intersección, que eso sí no sé cómo hacerlo. A ver. Bueno, intersección W. Esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a hacerlo medio conceptual. ¿Se animan a ustedes de hacerlo con... A ver... Yo voy a tratar de ir haciéndolo acá, pero ustedes si quieren ir haciéndolo al momento, buenísimo. Pregunta. ¿Cómo se consigue el sistema de ecuaciones lineales homogéneas? ¿Alguno me puede decir? Igualado a 0. ¿Cómo? Vos lo que vas a tener son, mira, son estos vectores. Estos son generadores, justamente como lo vimos. Estos dos vectores, como combinación lineal, me van a dar cualquier otro vector. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Igualar a estos vectores, o sea, voy a tener, por ejemplo, aguántame un segundo. Esto, no, claro, vos lo querés igualar a un 0, pero esto vos lo tenés que igualar a un vector, ¿cómo se dice? Arbitrario, o sea, vos lo tenés que igualar a x1, x2, x3, x4. Vos lo que tenés que hacer es una combinación lineal de esto. O sea, vos tenés que hacer esto que voy a escribir acá. Vos tenés que hacer Claro, K1 por 1, 2, 3, 6, más K2 por 4, menos 1, 3, 6, igualado ¿a qué? Si alguno me puede decir. A ver, esto vos lo tenés que igualar a un vector arbitrario, a un vector genérico, por así decirlo. Porque vos lo que tenés que hacer acá, acuérdense que el sistema de ecuaciones lineales homogéneas, lo que te da es condiciones para cada componente. O sea, vos lo tenés que encontrar un x1, x2, x3, x4. Vos tenés que encontrar condiciones para estos números. Entonces, ¿cómo se hace esto? Sumás cada k y le igualás a esto. O sea, vos vas a tener un K1, 1, 4K2, 2K1, menos 1K2, 3K1, 3K2, 6K1, 6K2. ¿No? Y acá, ¿a qué lo tenés igualado? A X1, X2, X3 y X4. ¿Se entiende esto?
Sí, Vos lo que tenés acá es expresado como un conjunto generador. ¿Qué haces? Buscás qué puede generarte, o sea, ¿cómo genera esto? Sumándose y multiplicándose por un K. ¿Y qué te genera? Te va a generar una componente en cada lugar. Entonces, lo único que haces es multiplicar por K1 y K2 y igualar a cada componente. Por ejemplo, el 1 y el más el 4, obviamente se te va a ir a la primer componente. Y así, esto vos lo que haces es reducirlo por filas, lo que más puedas. Vos que tenés acá, 2 y 4 era, ¿no? No. 2 menos 1 era acá. Esto era menos 1. ¿Se entiende? Yo ahora lo que hago es reducir por filas, todo esto, reduzco por filas. Una vez que reduzco por filas esto sí vayan anotándolo, porque, porque ya vamos a hacer los pasos y yo se los voy a mandar hecho, con pasos y todo, al grupo. ¿Puede ser? Porque yo ya me tengo que ir a clases, sí, sí, no hay drama. de una. Bueno, ¿qué hacemos acá? Reducimos por filas. Por ejemplo, si yo tengo el caso en que al reducir por filas se me va a eliminar estas dos, por ejemplo, ¿cómo puedo eliminar esta fila de acá? Fila 4 menos 2 fila 3. ¿Está bien, no? Se- Fila 4 menos 2 fila 3. Entonces, ¿qué hago? Esto se me va a borrar. Esto me va a quedar 0, 0. Me va a quedar 0 y 0. Y esto, obviamente, va a ser fila 4 menos 2 menos 2x3. Esto va a ser lo que me va a quedar. Y yo acá estoy viendo que tengo una condición. O sea, tengo que x4 tiene que ser, acá yo no tengo una k que le pueda dar el valor que vaya a tomar esto. Acá yo tengo un 0. O sea, esto sí o sí tiene que cumplir esta condición. Entonces, ¿cuál va a ser mi sistema de ecuación lineal homogénea? Va a ser, escribiéndolo, van a ser, o sea, U va a ser igual a los B pertenecientes a R4, tal que se cumple esta condición. X4 menos 2x3 sea igual a 0. ¿Se entendió cómo se obtiene eso? entonces tendría que hacerlo un sistema de ecuaciones lineales, después en una matriz, hacer el escalón reducido por fila, y si alguna fila queda nula, Claro, tengo que ponerlo tenés una así. condición. Claro, tenés una condición. Entonces, ¿vos qué haces? Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que ya tenemos los dos. Les voy a dar los pasos y hacer de cuenta que tenemos los dos. Acá tengo otra condición de W, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Acá la U está expresada como sistema de ecuación lineal homogénea y la W está expresada como sistema de ecuación lineal homogénea. Están las dos expresadas así, una vez que las conseguimos. Sí. Siguiente paso. Aquí tiene que ser dar un conjunto de generadores y sistema de ecuación lineal homogénea de U más W. Una pregunta con lo que hicimos antes. U más W. ¿Cómo se hacía si yo tengo los conjuntos generadores? Primero ponías un conjunto generador y después el otro. Solamente los ponía al lado, o sea, U más W va a ser igual a este de acá más este de acá, o sea, al lado, y después agregar los otros dos, nada más que eso. ¿Se acuerdan que la suma la expresamos así? El S1 y el S2, y lo único que hacemos para la suma es ponerlos al lado, adentro de un generador, con los piquitos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende?
Buenísimo. Ahora, obtuvimos el conjunto de generadores. ¿Cómo obtenemos el sistema de ecuaciones lineales homogéneas que definen a U más W? ¿Cómo se hace? Exactamente igual que como hicimos el primero. ¿Se acuerdan que nosotros conseguimos el sistema de ecuaciones lineales homogéneas de U, el sistema de ecuaciones lineales homogéneas de W, que era haciendo o sea, resolviendo el sistema en sí, igualando a esto a un x1, x2, x3? Bueno, ahora es exactamente lo mismo, pero con los 4 vectores, porque los vectores que te definen U más W son los 4. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Mira, yo lo entendí. bueno, alguno dígame si no. Dígame ahí por el chat de último. Buenísimo. Estamos. Ahora, teóricamente, este paso, una vez que lo resolvimos, si obtenemos condiciones, nos queda un sistema de ecuaciones, y si no, no nos queda ningún sistema. O sea, si esto no nos da ninguna condición, ¿qué va a estar generando? Todo R4, ¿no? Si esto no nos da ninguna condición, significa que U más W va a ser igual a los B pertenecientes a R4, tal que ninguna condición. O sea, no tenés nada acá. O sea, van a ser los B que pertenecen a R4. Entonces, U más W te va a generar todo de R4. ¿Se entendió eso, no? Mira, una vez que conseguimos esto, vamos al siguiente punto. Vamos a tener que conseguir un conjunto de generadores de la intersección. ¿A qué es igual la intersección? U más W va a ser igual. U intersección, perdón. U intersección W es igual a ¿qué? A los B pertenecientes a R4, tal que, ¿y qué le pones acá? O sea, vos la suma, lo que haces es poner al lado uno de estos. Y a la intersección lo que haces es poner al lado uno de estos, o sea, uno del otro de estos. Vos lo que haces acá es poner las condiciones que cumplen U, o sea, condiciones de U, y acá abajo le pones condiciones de W. Esa es la intersección. ¿Cómo está definida la intersección ahí? Como ecuaciones lineales homogéneas que definen a U intersección W. Y ahora, ¿cómo conseguís el conjunto generador? ¿Cómo se consigue? Resolviendo las condiciones, resolviendo el sistema de ecuaciones lineales. Una vez que ustedes resuelven el sistema de ecuaciones lineales, le va a quedar, por ejemplo, la condición esta: x4 menos 2x3. Van a tener otras condiciones acá, ¿no? ¿Cómo plantean esto? Así, x1, 0, x2 es 0, o sea, vas a tener 0, 0, x3 va a ser menos 2 y 1. Todo esto igual a 0. Van a tener otra condición acá, que va a ser igual a 0, que van a ser las condiciones de este. Resuelven este sistema y le va a quedar una igualdad. Por ejemplo, le va a quedar acá x4 igual a menos 2x3. Y ahí arman los vectores. ¿Se entiende? Pónganme por el chat si no se entiende. Bueno,
en resumen, si yo tengo, a ver, vamos a un resumen, esto sí escríbanlo. Si yo tengo un conjunto generador, paso al sistema de ecuación lineal homogénea haciendo la combinación lineal. O sea, hago combinación lineal entre los vectores del generador y veo si me da alguna condición. Las condiciones son el sistema de ecuación lineal homogénea de ese conjunto. O sea, vos de generador pasaste a ecuaciones lineales homogéneas. Ahora, si lo tenés en forma de ecuaciones lineales homogéneas, o sea, si lo tenés en forma de caracterización, se llama, y querés pasar a conjunto generador, lo único que haces es resolver el sistema que tenés. Eso sería para pasar de uno al otro. Ahora, si querés conseguir U más W, tenés que buscar el generador de U y el generador de W y los unís. Y de ahí hacer la combinación lineal de U más W y obtenés el sistema de ecuación lineal homogénea de U más W. Si querés conseguir la intersección, buscás el sistema de ecuaciones lineales de cada uno de U más W y los unís. Y pasás de uno al otro. ¿Se entiende? Bueno, chicos, esto sería todo. Si ustedes llegan a tener dudas, cualquier cosa, creo que ustedes deben estar todos en el grupo y váyanlas pasando a mí a WhatsApp. Pásenmelo, traten de pasármelo por privado, que para mí se me facilita un poco. Porque después si tengo que buscar algo, alguna duda, como que la tengo en el chat y no tengo que andar buscando en el grupo o algo. Esto sería todo. Si tienen alguna duda ahora, díganmela. No tengo ningún Marcos, drama. ¿Sí? ¿la clase la suben al canal de YouTube? Sí, supongo. Yo eso no manejo nada. Yo solamente entré para acomodar la clase, por así decirlo. Ujú. Así que Una tenés consulta, que Marcos. preguntarle. ¿Puedes compartir la foto esa con la que vos estabas explicando, donde tenías anotado Sí, sí. todos los teoremas? Sí, todo eso se lo paso todo yo por el WhatsApp. No se preocupen. Genial. Buena clase, Marcos, gracias. Marcos, Che, de nada. disculpa, Cualquier cosa ya saben. Sí. disculpa, ¿a qué refieren los vectores canónicos? ¿Cómo? Vectores canónicos en la parte de bases, ¿viste? ¿A qué refieren? El vector canónico es el vector 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esa es la referencia. Por eso, bueno, todavía no llegamos. Sería la idea no tocarlo ahora, pero una base está compuesta por vectores canónicos, justamente, porque va a tener el vector 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, que va a ser el que te genere todo R3, por ejemplo. Por eso una base de R3 está generada por esos vectores. O sea, R3 está generada por esos vectores. La base de R3 son esos vectores. Dale, buenísimo, gracias. Como introducción está bien, todavía no llegamos, ¿no? No, la idea sería que hagan unos cuantos ejercicios de esto. Yo les voy a pasar por el grupo qué ejercicios tendrían que hacer, les recomiendo que hagan, mejor dicho, que están en el libro. Yo les voy a pasar, por el grupo les paso todo, Dale, buenísimo, gracias. de una. Bueno, gente, no entendí bien cómo dar el conjunto generador de la intersección. Vos tenés esto, mirá. Tenés la intersección, vos tenés U y W, los tenés en esta forma expresados. Así. Con las condiciones de compatibilidad, sería. Vos los tenés expresados de esta forma, U y W. ¿Cómo conseguís la intersección? Los unís. O sea, ponés las condiciones de U acá
las condiciones de W acá, y cómo pasas al conjunto generador. Vos acá lo tenés como condiciones de compatibilidad o intersección W. Y cómo pasas al generador de esto, resolves la ecuación, o sea, vos resolves esto. Resolves todo esto y te van a dar los valores, por ejemplo, x3, claro, x4 tiene que ser igual a menos 2, a 2x3, si vos pasas esto para el otro lado, y las condiciones de esto. Vos vas metiendo todas las condiciones acá. ¿Se entiende? Facu, no sé si me expliqué. Bueno, che, no, nos vemos, gente, y les voy a pasar todo por el grupo.